Y me dice, Sonia, muchas felicidades por ser el Día de la Madre. Le digo, pues a ti también, porque eres a toda madre, mi queridísima Pati. Y hablando de madres, una felicitación a todas nuestras mamás que nos están escuchando. A mí siempre me ha hecho mucho ruido este asunto despectivo de decir, ¡qué padre! Y es lo positivo. Sí. Y si dices, hablando de madre, suena como si estuvieras hablando de algo negativo, ¿verdad? Sí. ¿Por qué esta connotación en nosotras las mujeres, Pati, a lo largo de la historia? Hace rato lo estaba platicando con una amiga, Ajá. ¿no? Que la figura de la mamá en México, no Sí. sé cómo estará en otras partes del mundo, pero la mamá en México está en serio en un altar, esa figura, Totalmente. ¿no? La figura Totalmente. materna, a lo mejor pueden tener al esposo infiel, pero el 10 de mayo sí llega con un arreglo, o se la llevan a cenar, o se la llevan a comer, ¿no? Porque es la mamá de mis hijos, y hasta los esposos más infieles se sienten orgullosas de sus esposas como madres y de sus propias madres y de sus suegras, ¿no? Aunque no se acuerden el resto del año. Pero le decía a mi amiga, cuando hay alguien que te hace enojar, no te lanza una mentada de padre. Exacto. Te lanza una mentada de madre. Y eso Totalmente. te calienta porque Totalmente. nuestra figura materna la tenemos muy, muy arraigada, ¿no? Social, personal. Y yo creo que la gente que nos está escuchando, Sony, y se nota dos veces al año. Sí. El 10 de mayo y el 12 de diciembre. Sí, por supuesto. Porque sentimos como Lupitas. madrecita mía, Sí, claro. ¿no? Es madrecita mía y la serenata y todo este concepto. Sí. Las variantes de celebración para con la mamá han cambiado. Les decía hace un momento a mis niños que yo todavía recuerdo cómo el sonido en la colonia hace algunos años era madrugada y te escuchabas una rondalla por acá, pero un mariachi por allá. Y ahorita no, No. ¿No escucha nada? No. Digo, que me habré dormido y me habré perdido tanto que no escuché. Pues no, yo no creo que La no. celebración ha cambiado, ha La cambiado. Y ¿sabes qué? También lo que creo que eso sí no cambia es el hecho de que el 10 de mayo es uno de los días más visitados en los panteones, junto con el 1 y 2 de noviembre. ¿Se los acuerdan que panteones. tienen madre muchos ¿Se acuerdan también? que tienen madre? Digo, si tienes oportunidad, abrázala, papáchala, ayúdala, ¿no? Respétala. Y si ya no está contigo, como es mi caso, pues sí, recuérdala y trata de sonreír en sus mejores, en los mejores momentos que tuvimos como madre e hija. Fíjate que yo he platicado con algunas personas y entre ellas mi propia madre al respecto de la importancia de nuestros padres en nuestra vida. Claro. Nosotros como hijos necesitamos forzosamente el reconocimiento, chequen dato esta palabra, de nuestros padres masculino para validarnos, como nos gustaría que nuestro padre se sienta orgullosa y que no nos diga y no nos señale y no nos prejuzgue, pero no importa si está a la distancia, nada más con que diga, soy un padre orgulloso de mi hija, ya nos damos por bien. Pero necesitamos forzosamente el amor de nuestra madre. Sí. Nuestra madre puede decir, no estoy orgulloso de ti, pero hijo, te amo, mira, aquí estoy, vente a papacho, mira, la regaste, pero no importa, hijo, abrígate, mira, pero es necesario sentir la presencia materna, aunque esté uno por la calle de la amargura, no así con el papá. Porque es insustituible. Insustituible, Porque Pati. esta función que tiene la mujer, ¿no? Este privilegio que tiene la mujer de dar vida, ya desde ahí hay una conexión. Entonces, obviamente, digo, papá faltará en la casa y la casa no se cae. No. Pero falta mamá por voluntad de la mamá o por una muerte precipitada, por una enfermedad, y la casa se desestabiliza. Es más, te voy a decir algo. Cuando una mujer también enferma, y me refiero ya a una situación de alcoholismo, sí, la casa se destabiliza. Y no es lo mismo cuando el que padece el alcoholismo o padece alguna adicción es el papá. La mamá todavía saca a flote la Sí, familia. sí. Lo hemos visto. Pero cuando en la N mamá lo cantidad de- padece, además es mucho más estigmatizado, es mucho más sesgado. Entonces creo que a veces recargamos tantas cosas en la mamá, Sony, pero coincido, es un amor insustituible. O sea, seas madre o no seas madre, cuando hay un cariño maternal auténtico, sobre todo en alguien tan menor, tan desprotegido, esa conexión nadie la va a romper y nadie la va a transformar, aunque pasen los años y tú ya seas una persona de 50 años y tengas tus hijos y tus nietos. O sea, ese amor es puro. Y tan es puro, Pati, que de verdad yo prefiero mil veces, te lo digo yo que soy mamá, prefiero mil veces escuchar a una mujer decir, no tengo el gen materno, no me nace, no voy a tener hijos, porque simplemente no voy con esa historia de vida. Y es válido, antes de traer al mundo un hijo, para malmirarlo, Sí. para alejarlo, ¿no? O para sacar sus propias frustraciones. Porque también es una pequeña cantidad, Pati, pero también conocemos terribles historias de mamás que han preferido un hombre antes que a sus hijos. Sí. Últimamente, y en Puebla,
tú, te tocó casos recientes de niños que fueron a dar a los hospitales justamente y algunos ya no salieron de ahí por esas historias tan tristes donde la mamá no los cuidó, Pati, los expuso, los vulneró, permitió que sus parejas, gente ajena o hasta ellas mismas les lastimaran emocional y físicamente. Siento que la estadística refleja que son las que menos. En la historia de nosotros son las que menos, pero sí las hay. Y también hay que hablar de esos casos donde qué preferible que se los quede la abuela, la tía, hasta la amiga, la comadre, antes que tener por obligación esas mamás en casa donde el enemigo es la propia mamá. Oye, y además esta parte que mencionas del amor materno, esta distorsión materna, que también está muy relacionada con los problemas sociales que hoy tenemos, porque la historia lamentable de muchos asesinos, de muchos secuestradores, ¿no? De mucha gente que ha tenido actividad delictiva, está relacionada con su infancia y casi siempre los traumas con mamá. Pero del otro lado, Sony, hoy pienso también en las mamás que están dando la lucha por encontrar a sus hijos desaparecidos o por llevar justicia también a la hija que le asesinaron. Entonces dices, ¿de dónde saca la fuerza esa mamá para Marisela Escobedo. Bueno, Marisela es un caso que representa la historia de muchas. Sí. Es una que representó y que fue llevada a la pantalla, pero son muchas, Pati, muchas, sobre todo en la zona de la frontera de nuestro país, en la zona norte de nuestro país, situaciones que a veces desconocemos, pero hoy día hay muchas mamás que no pueden festejar, que no pueden celebrar como lo estamos haciendo nosotros. Ni siquiera sabes qué son ni vivir un duelo. Completamente. Ni siquiera vivir un duelo. La mamá de Paulina Camargo Camargo fue una niña que tenía 19 años cuando se reportó desaparecida. Presumiblemente el novio la mató, y digo presumiblemente porque hoy está en la cárcel, pero el cuerpo de Paulina nunca apareció. Exacto. No ha aparecido. Es uno de los casos más difíciles. Y tenemos que manejarlo como un presunto culpable. Como presunto culpable. ¿A qué voy con esto? Que cuando hablé con la mamá de Paulina para tener una entrevista el día posterior, me dijo, no sabes cómo desperté un día y me di cuenta que la vida seguía avanzando y yo me quedé en el día en que desapareció Paulina. Me di cuenta de que ya estoy más canosa, de que mis sobrinos ya crecieron, de que mi perro ya envejeció. En fin, la vida va pasando y no te das cuenta porque no hay a quien llorar, porque no hay... Sí hay un recuerdo, pero ni siquiera puedo llevarle flores a la tumba. Entonces piensas en esas mamás que están como en ese limbo emocional permanentemente y puede ser que así se mueran. Recientemente platicaba con mis niños justamente les decía, ¿ustedes entienden qué es la ansiedad? Y les decía, la ansiedad es tener tantas preguntas sin respuestas. Te genera pero ¿y qué me va a pasar mañana? ¿O por qué me dijo esto tal? ¿O por qué resultó la situación? O sea, son por qué es que te están bombardeando. El no tener respuestas del dónde quedó mi hijo, mi hija, por qué le pasó a mi hijo, a mi hija, qué desafortunado, qué doloroso, qué lamentable y qué horrible ha de ser esa sensación. Escuchar a un papá decir que aunque me lo regresen muerto, o sea, de tener que decir esas palabras, Pati, aunque me lo regresen muerto, pero que sepa dónde está, que pueda yo ir a llorarles, qué doloroso. O sea, de verdad que a veces no empatizamos con el dolor ajeno. No, y mira que, bueno, en mi área vemos muchos casos y traigo 2 casos pendientes de mamás que están luchando para tener justicia. Por un lado, su hija que aún no ha muerto, pero que está prácticamente postrada en una cama por una aparente negligencia médica, y en el otro caso la niña se murió, 19 años. Y también me dice, a mí no me importa que me puedan dar una reparación económica del daño. Yo lo que quiero es que la doctora, el doctor, la gente que la atendió y que no la atendió bien, porque fue la parte más mezquina de todo el sector salud, que se portó con una pareja muy, muy pobre, dice que se obtenga justicia. Por mí, pero sobre todo por ella, por mi niña de 19 años. Entonces, bueno, podríamos aquí, mi querida Sonia, mil historias sobre el concepto de la mamá. De mamá. Vamos ahora a la tuya. Ay, mi madre. Platícame de tu mamá. Pues mira, mi mamá este año va a ser 10 años de fallecida. 10 años ya, una década sin ella. Mi mamá sufrió depresión durante 20 años. Wow. Pero yo no entendía que mi mamá tenía depresión. No se hablaba como se habla ahora, Pati. No, porque además empezó la depresión cuando yo tenía 12 años y tenía yo un hermano de 8 y otro de 6. Y tuviste que actuar de mamá. Y tuve que actuar de mamá porque te voy a contar algo. Felicidades el día de hoy. Mi Sony, esto nunca lo he dicho públicamente, pero mi mamá padeció alcoholismo durante esos 20 años. Ok. Entonces, hacerte cargo obviamente de tus hermanos, más la situación, cuidarla a ella, porque uno y eso, yo por eso empatizo mucho con la historia, no sé qué tú pienses de Alejandra Guzmán y de Frida Sofía,
Yo empatizo mucho con Frida Sofía porque realmente ella no tenía la obligación de cuidar a su madre cuando tenía ya 10, 8 años, 5 años, 15 años. Ella, Alejandra Guzmán, sí tenía la obligación de cuidar de su hija menor de 12 años. Lo que hayan pasado ya como adultos no exime que ella haya sido la adulta y haya tenido la obligación de cuidar de su hija. Y sin embargo, su hija andaba tras de ella cuidándole las adicciones. ¿Qué te voy a decir? Es muy difícil, Sony. Hoy que ya soy una mujer adulta y que lo entiendo perfectamente, ¿no? En su momento, pues éramos unos niños y no entendíamos la situación más económica, más familiar, etcétera, la separación, en fin. Y hoy entiendo que o entre que ella no quiso pedir la ayuda o la pidió y no le entendieron cómo necesitaba la ayuda. Probablemente. ¿No? Pero creo que toda esa situación me hizo madurar, sí, muy rápido. Me hizo ser como mamá de 2 niños, ¿no? De 8 y 6 años, hasta que ya crecieron y cada quien hizo su vida. Y eso la verdad es que sí me hizo experimentar una maternidad muy adelantada, ¿no? Totalmente. Entonces cuando empiezo a vivir mi propia vida digo, bueno, quiero seguir disfrutando un poco más lo que me toca ahora hacer como adulto. Pero la verdad es que mamá fue una mujer muy entregada conmigo, muy dedicada a la escuela, diplomas o menciones honoríficas o reconocimiento. Fue gracias a mi mamá. El hecho de que yo incursionara en radio fue porque mi mamá me dijo, ve, anímate, toca la puerta, no importa que digas hola y adiós todas las tardes de 3 a 3:30, no importa que esté lloviendo, tú llega puntual, siempre confío en mí. Siempre confío en mí. Y cuando me dieron la primera oportunidad formal en radio, a la primera persona que le hablé fue a mi mamá. Y todavía alcanzó en ese entonces a decirme, lo logramos. Y es que es cierto, Sony, porque fue un sueño y un triunfo compartido. Entonces, amo a mi padre, que ya cumplió 2 años de fallecido, pero mi mamá, yo digo, sin mi mamá, yo no hubiera estado donde hoy estoy, sin la circunstancia familiar quizá tampoco se hubiera conseguido, y ello siempre le voy a estar agradecida y siempre recordándola con mucho cariño. Lo que decía yo hace un momento, que es, nos importa el reconocimiento de papá, pero que no falte el amor de mamá. Que no falte, y no me faltó. Y creo que es lo que tú, en eso resumes tu situación y tu historia de vida con tu mamá. Tu mamá tuvo una enfermedad, sí, o dos, porque tenía el alcoholismo que quizá le llegó por la ansiedad que no supieron, que no reconocieron, porque hace años no se reconocía. Y ver a alguien postrado era floja, sí, era una depresión que no entendíamos. Que no se entiende. Sí. Y no, si no entendían los adultos, mucho menos iban a entender los niños. Que de niños te preguntas, pero si aquí estamos, ¿qué te hace falta? Si aquí estamos, ¿no? Pero, pues obvio, eran otros tiempos, otras circunstancias, y cada quien, como tú dijiste, la ansiedad, cada quien enfrenta sus miedos, sus demonios, etcétera, ¿no? Pero pues hoy estamos aquí, mi querida Sony. Me queda claro que, bueno, yo gracias a Dios tuve una gran madre, y ahora platícanos de tu mamá, porque sé que también tu mamá ha sido ejemplo de vida para ti y además tiene un sazón buenísimo que me ha tocado probar. Completamente. Platicarte de mi mamá. Mira, Pati, que yo la juzgaba mucho también. Mi historia con mi mamá es que consideré que muchos años a mi mamá le faltó carácter para defenderse y de cierta manera defendernos. Dijeras tú, es que difícil es hablar de nuestra familia ante un micrófono porque no queremos lastimarles, exhibirles, pero también para que se entienda el contexto de que también somos humanas y también tenemos una historia. En el caso de mi mamá, quien amo profundamente, y lo que yo te decía, yo he podido durante algunos años esperar que mi papá reconozca lo valiosa que soy como hija y como profesional, lo que tú quieras, pero que nunca me falte el amor de mi mamá. Pero durante muchos tiempos, antes de yo ser mamá, es más, antes de tener pareja, yo juzgaba a mi mamá y decía, ¿por qué aguanta tanto? ¿Por qué aguanta esto? ¿Por qué aguanta lo otro? Porque pues no tuvo una vida fácil con mi padre. Entonces yo decía, ¿por qué aguanta demasiadas cosas? Y de ahí yo agarré el ese de, por favor, no utilicen él, me quedo por mis hijos, me queda claro que no se quedan por sus hijos al día de hoy, pero sí es un aliciente. Saber que están ahí mis hijos es un aliciente. Pero también creo que lo que tú decías hace un momento, a veces las circunstancias y su historia de vida las lleva a estar ahí, porque no tienen el apoyo, porque son incomprendidas, porque te dicen, ¿ya te casaste, mija? Te toca estar ahí, ¿no? Entonces, muchísimas cosas. Y luego llego yo, que yo preparada, mujer de estudio, mujer empoderada, y comienzas a tener una relación que ahora le llaman tóxicas, Pati, en aquel entonces no, pero sí te empiezan a tachar de loca cuando empiezas, es que, oye, ¿por qué llegaste tarde? ¿Por qué es tal situación? ¿O por qué esto? Te vas al trabajo, pero llegas bien tarde y no me ayudas con la nena, y te empiezan a decir que eres la loca de hace años, que no se utilizaba tanta toxicidad, y entonces tú dices, wow, ahora entiendo a mi mamá, porque si ya que no tuvo estudios, nos daba su amor y como podía sobre sus condiciones emocionales, económicas, de su situación de vida, vaya, sí, ¿no? Claro.
pues, ¿cómo es que yo no me salgo de una situación si soy una mujer preparada, independiente y que me digo empoderada? Que tampoco se utilizaba todavía la palabra, pero tú te sentías autosuficiente y te quedas ahí muchos años. Entonces comienzas a entender. Es hasta que experimentas tú que comienzas a entender, no a justificar, pero sí a comprender el andar de los que están atrás de ti. Y bueno, el día de hoy puedo decirles que es una gran mamá, que es mi manita derecha, que me ha ayudado muchísimo, ha sido más mi apoyo y fue durante desde el día que nació uno de mi hija, fue más apoyo para mí que lo que pudo haber sido en algún momento mi pareja. Fue más apoyo mi mamá, estuvo para mí, para mi situación de vida. Ustedes ya se los he contado, se los he comentado. Yo perdí un bracito en un accidente hace 20 años. Entonces, yo he podido con todas las situaciones, barrer, trapear, cocinar, manejar. Aprendí a manejar después de mi accidente. Pero lo que me costó hacer, Pati, regresando a la maternidad, cuando nació Azul, me dio yo no siento que me haya dado depresión posparto, me dio un ataque de ansiedad porque yo temía lastimar a mi hija, pero que se me torciera, pero que si me cayera, porque nada más tenía una manita. Y mi mamá estuvo ahí. Mi mamá me decía, me voy a llevar a la niña, vas a dormir, vas a descansar, no vas a recoger tu casa, porque tengo conflicto con la limpieza, sí, claro. No vas a recoger tu casa, vas a descansar. Me llevo a la niña, porque, ¿sabes? Contagiamos a nuestros hijos de lo que estamos viviendo. Mi hija se la pasaba llore, yo no sabía cómo. Mi mamá se la llevaba y me decía, allá duerme como angelito. Era mi propia ansiedad contagiada a mi bebé y era lo que yo menos quería, pero lo estaba viviendo porque aparte le dio reflujo a mi hija. Yo tuve 2 sustos de que se me ahogaba recién nacida. Yo la verdad siempre he cuidado a mi hija, pero en esos días yo dormía sentada junto con ella, Pati, para que no se me ahogara. Así de ese punto, de esas cosas que te cuentan las mamás en las preocupación. De cuando ya te sientas y te cuentan las anécdotas. Y es que cuando estaba chiquita y cuando la niña se metió el dulce y cuando se atoró el pasador y tú dices, todas esas travesuras hicimos en cuestión de segundos. Bueno, pues ahora uno lo cuenta con tranquilidad, pero en el momento, qué difícil. Y por eso vuelvo a decir, mi mamá, textual, literal, es mi manita derecha, me ha ayudado a sacar adelante a mi hija porque he tenido la oportunidad de, como tú dices, sentirme motivada. Cuando me llaman por teléfono para decirme, Sonia, tenemos un lugar para ti en Radio Oro, vente a hacer casting, que no sé qué, mi mamá me dijo, vete, que la edad se te va. Yo te ayudo a cuidar a la niña, vete. No me lo dijo mi ex, sí. Me lo dijo mi mamá. Son una joya. Vete a trabajar, para algo estudiaste tu profesión, se te van a ir los años, yo me encargo de la niña. Y desde entonces mi hija no ha salido de su casa, Pati. No ha salido de su casa. Mi hija tenía 4 meses y desde entonces Azul vive ahí. No porque yo no me fuera a vivir con mi hija. Me refiero a que, pues obviamente, por los tipos de horarios, o dormía allá, o se quedaba en la tarde allá, o lo que tú quieras. Pero al final del día era así como que después me separo, me divorcio, y pues me fui a vivir con mi mamá y renté mi casa, porque pues al final del día para mí no va a haber mejor lugar para cuidado, siempre lo he dicho, que tu mamá, que tu familia, a contratar una niñera o llevar a la guardería, ¿no? Para mi punto de vista, en mi caso fue así con mi hija. Entonces yo decía, me la llevo nos vamos cuando tenga 3, cuando tenga 4, cuando tenga 5, acaba de cumplir esta semana 12 años y yo creo que nos vamos a ir hasta que mi hija Oye, pero además, fíjate la maravilla, tu mamá siendo mamá y tu mamá siendo abuela, o sea, 2 veces la maternidad. Mi ex se enojaba, horrible para ti, les cuento, de que mi hija le llamara mamá a mi mamá. O sea, de esas cosas. No, es tu mamá, es tu abuela. Y yo así de, a ver, es como una mamá. Sí. Entonces mi hija aprendió a decirle mamá a solas y cuando estaba su papá le decía abuela para darle gusto al señor. Pero ya con los años, pues para mi hija siempre es mamá Quelita. Claro. Mamá Quelita y mamá Quelita. Yo no tengo ningún conflicto porque es mamá Quelita. Mamá Quelita es unos tamalitos. Es una comida bien súper deliciosa. No es por nada, no es por soledad. Entonces, qué grandes mamás, qué fortuna, qué suerte hemos tenido. Con todos sus cosas y sus issues y situaciones que tuvimos que vivir, Pati, pero nos han dado algo que muchos quisieran, amor. Así es, tenemos amor, nos dieron amor, transmitimos amor, nos enseñaron a ser responsables, a ser mujeres de bien, a ser mujeres honestas, trabajadoras y en la medida de lo posible por las mismas circunstancias de vida ser autosuficientes. Entonces es un privilegio estar contigo, mi querida Sonia. Sabes que te admiro, la verdad te admiro, te quiero. Nos conocimos en este mismo espacio, en estos micrófonos de estar trabajando y ha nacido una amistad muy padre y admiro profundamente. O sea, no solo como profesional, sino también como mamá, porque te veo ahí pegada, atenta, cariñosa, como debe ser una madre. Así que muchas felicidades. Muchas gracias, a ti y a todo tu auditorio, mamá. Y a todas las mamás que son
a toda madre. Por las eso tenemos mamacitas. promoción. También, oye, que no he visto claro, porque por ahí 2 que 13. Mamacita, mamita, que no sé qué, pero llega el 10 de mayo. Y nada. ¿Dónde están, Pati? Sí. ¿No contigo también? Sí, una Ay, mamacita, memela, mamita, nada. o sea, una flor. Un chocolate. Nada de nada, Un nada más no saludo, vemos claro. ¿no? Un emoji. ¿Verdad? Algo. Pero bueno, así las cosas. Gracias, Pati, Gracias por a ti, otra, mi querida Sony. por otra visita a esta Al tu cabina. contrario, la próxima semana aquí nos vemos y nos Más de escuchamos. Entre Mujeres.